a esta tu iglesia. Dame entendimiento y dame la gracia. Permite que la palabra de hoy edifique al cuerpo de Cristo, exhorte, consuele, edifique y traiga vida y fortaleza a todos y cada uno de los presentes, a los que nos siguen a través de la página del Facebook y de las redes, y a través de todos los medios donde este mensaje y esta palabra pueda llegar. Por favor, aliéntanos, háblanos. Pon tu palabra en mis labios para transmitirla a esta tu iglesia. Hay hombres y mujeres que han venido necesitados de una palabra. Por favor, habla mi corazón, habla mi vida para poderle hablar a tus hijos. Ministrame para poder ministrarles, y ayúdame a transmitir tus verdades con temor, con reverencia, y que esta tu palabra halle cabida en los corazones. Te lo ruego, mi buen Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Decimos amén. Gloria al nombre de Cristo. Puede sentarse, alabando y dando gloria al que es digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Amén. Quiero en esta mañana compartir con todos ustedes la enseñanza bajo el tema los efectos del pecado. Los efectos del pecado. Hay un pasaje en Romanos que habla precisamente del pecado. ¿Qué es el pecado? En Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado no se puede definir como algo pequeño. El pecado tiene muchas definiciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y es un cúmulo, es un monstruo, es un pulpo, es como un abanico que tiene muchas presentaciones y suele manifestarse de muchas maneras. El pecado difícilmente se puede sintetizar, porque pueden haber elementos invisibles y elementos visibles también. El pecado puede ser notorio como puede ser oculto, puede ser visible como puede ser invisible, puede estar externo como también puede estar interno. Difícilmente uno podría definir la gravedad del pecado de alguien, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad para sopesar o para poner en balanza la actitud, las intenciones o las motivaciones de una persona. Eso solamente lo conoce el Señor. Una persona puede tener una buena imagen física, pero su corazón estar lleno de odio y de maldad. Una persona puede tener una apariencia de ejecutivo, de profesional, pero su corazón estar lleno de perversiones inmorales y corrompidas. Así que el pecado difícilmente se puede detectar desde la óptica humana. Por eso el profeta Jeremías, hablando de la maldad del corazón del hombre, dice que el corazón del hombre es corrupto, pervertido. El corazón del hombre es malo. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice el profeta, Dios a través del profeta: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón de los hombres. ¿Quién puede definir la actitud o la conducta de una persona? Solo el Señor. Por eso cuando Cristo venga por la iglesia habrá muchas sorpresas, porque muchas personas de las que se creían que vivían una vida santa para el Señor, en verdad no la vivían. Y muchas personas de las que se consideraban moralmente cuidadosas o éticas, realmente su interior o su privacidad estaba invadida de cosas ocultas y pecaminosas y sucias que solo las podía conocer el Señor. Y como a Dios nadie lo burla, alguien diga amén. A Dios nadie puede pasarlo, a Dios nadie puede escurrirse de Él, porque Dios conoce las intenciones de todos los seres humanos. Dios sabe ahora mismo qué está pensando usted, qué hay en su mente y qué hay en su corazón,
qué hizo anoche, qué hizo esta semana. Dios conoce a perfección todo eso, cosa que no podemos los humanos ni definir de una persona. Alabanzas al nombre de Cristo. Por eso cuando usted escucha a alguien que dice yo meto las manos al fuego por él, yo le digo, eso nunca se dice. Porque hay gente que ha protestado o ha promovido una imagen de ellos mismos muy transparente, y han desafiado, han peleado a capa y espada su inocencia, pero al final nos hemos dado cuenta que todo lo que ocultaba era una cadena de maldades y corrupciones, de infidelidades y de cosas perversas. No importa cuánto haya tratado de defender su imagen, el pecado más temprano que tarde traerá efectos irreversibles. No importa cuánto se camufle el pecado en la vida de una persona, más temprano que tarde emerge las consecuencias del pecado. Toda persona que considera que puede pecar y puede salir ilesa, que peca y que nada sucede, que peca y hace lo que se le viene a la cabeza y puede salir bien librado, está totalmente equivocado. Porque el pecado nunca deja a una víctima sin herirla. Nunca el pecado permite que alguien disfrute de este y luego salga sin heridas. Por eso el proverbio dice: pasará el hombre por los carbones con los pies descalzos y no se quemará. Pregunta: ¿tomará el hombre fuego en sus brazos sin que se queme? No, no podrá el hombre salir ileso, no podrá el hombre salir bien librado después de caminar con los pies descalzos por los carbones o tomar fuego en su seno sin que arda el fuego en su vida. El pecado, entonces, amigos y hermanos, puede tener muchos matices, puede presentarse de muchas maneras. Por eso toda persona que quiera autojustificarse delante de Dios es en vano, porque todos los seres humanos estamos caídos en la desgracia. Los que estamos redimidos por Cristo fuimos rescatados de la miseria y fuimos levantados a los lugares celestiales con Cristo Jesús el Señor. Pero toda la raza humana, desde Adán, todos pecaron. En el primer Adán entró el pecado y se introdujo el pecado en toda la raza humana. El pecado no es el resultado de una mentira. El pecado no es el resultado de un adulterio. El pecado no se puede definir como un acto grotesco. El pecado está en el ser humano. Una persona podría estar toda una vida sin decir una mentira, sin haber hecho algo malo, y no por ello quiere decir que no sea pecador, porque el hombre nace en pecado. El hombre nace en pecado. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Esto porque alguien diga: yo no necesito leer la Biblia para ser salvo, yo no necesito ir a una iglesia para ser salvo, yo no necesito creer en Cristo para ser salvo, yo no necesito recibir al Salvador o creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para ser salvo. Yo puedo ser salvo por mis méritos, por mis buenas obras, porque nunca he matado, nunca he robado, nunca he mentido, nunca he hecho algo malo. No importa cuán buena sea una persona, el pecado está en él y en ellos. Alabanzas al Señor. De ahí que todos los seres humanos necesitamos a un redentor, a alguien que pague el rescate, a Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Alabanzas al Señor. Alguien podría decirle, como dijo el gran teólogo: yo quiero pagar el precio por mis pecados. Alguien podría decirle a Dios: yo quiero pagar el precio de mis pecados. Y Dios le puede preguntar: ¿y con qué me vas a pagar? Y el pecador le dice: yo le voy a pagar con mi vida. Le voy a pagar el precio de mis pecados con mi vida. Y Dios le pregunta: ¿pero con cuál vida? Si tú estás muerto en delitos y pecados. Por eso Cristo se
introdujo en el vientre de María sin ningún contacto con la sangre de María. Él fue gestado por la obra y gracia del Espíritu Santo. Él fue divino, fue humano, pero fue también divino. Y él, Cristo, por cuanto no hubo pecado, él sí tenía la vida. El único que podía entregar la vida por los pecados del ser humano era él, solo él. Nadie más, ningún ser humano puede dar la vida por los pecados, porque todos los seres humanos estamos muertos en delitos y pecados. Así que no podemos ofrecer nada, porque nada tenemos. Pero él, siendo Dios, en su vida le entregó al Padre en la obra restauradora, en la obra redentora y en la obra de rescate. Se entregó a sí mismo, y por eso él dice: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Y Pablo dice: el cual se dio a sí mismo. Pablo dice: el Señor entregó su vida por todos los pecadores. Él sí entregó su vida. Él entregó su vida, y en la entrega de su vida, al morir en la cruz, su sangre, que era sin pecado, sin el germen del pecado, sin la contaminación del pecado, su sangre limpia, vida pura, lavó los pecados no solo de Israel, sino de toda la raza humana. Todos los que creemos en Cristo, alabados sea el nombre del Señor, tenemos vida, y vida en abundancia. De esa sangre que tenía vida, me la transmitió a mí, te la transmitió a ti. Por eso Pedro dice: nos rescató no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre. Con su sangre. Hoy estamos aquí porque somos rescatados, fuimos redimidos. Le voy a leer el texto una vez más de Romanos. Alabanzas al Señor. 6:2. En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? 6:1 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, Señor. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, Romanos 6:2, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Está leyendo conmigo? Sabiendo esto, 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Gloria al nombre de Cristo. Todos los que estamos en Cristo ya no tenemos ninguna negociación ni ninguna inversión con el pecado. ¿Escuchó eso? El que ha sido rescatado por Dios ya no vive en pecado, ya no ama el pecado. Usted dirá: entonces los que estamos en Cristo nunca vamos a pecar. Claro que sí. Mientras estamos en este cuerpo de carne, seguirá habiendo pecado en nosotros. Claro que sí. ¿Cuándo seremos totalmente santificados en la gloria? Cuando seamos rescatados en el rapto de la iglesia. Se consumirá lo que se conoce como la salvación de nuestras almas. Arriba. Mientras estamos aquí, estamos sujetos a un cuerpo de debilidad. Pero no quiere decir que el pecado suyo ahora sea la constante. El Señor nos rescató de nuestros pecados. Ya no vivimos en el pecado. Alguien diga amén. Ya no nos deleitamos en el pecado. La diferencia del que está en Cristo y del que no está en Cristo es que cuando usted peca, el Espíritu de Dios se entristece. Lo que Pablo diría: contristáis al Espíritu de Dios. Cuando usted comete una infracción,
el espíritu se entristece. Y el espíritu, que es el que vive dentro de usted y es el que lo gobierna, lo lleva al arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Y lo lleva a cambiar esa actitud y esa conducta para que no lo vuelva a hacer. Usted no se constituye en un reincidente, en una persona que persiste en el pecado. Usted peca hoy, se arrepiente, Dios lo perdona y no lo vuelve a hacer. Alguien diga amén. Usted comete una infracción, se arrepiente, Dios lo perdona y el Espíritu lo restaura y es borrado su pecado, pero no lo vuelve a hacer. Esa es la diferencia del creyente, que aunque vive en un cuerpo de pecado, cada vez que peca de ira, de enojo, de pensamiento, de alguna actitud, su corazón y su alma se entristece y el Espíritu Santo lo remite. El Espíritu Santo que vive en su cuerpo, porque su cuerpo es la morada, el templo del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu lo toma a usted y lo remite al lugar de la adoración, la humillación y el arrepentimiento. Por eso usted llora, usted se quebranta cuando le ha fallado al Señor. Usted siente dolor, alabe a alguien a Cristo. Usted se siente mal, se siente triste, se siente burlado por el pecado, se siente utilizado, pero el Espíritu de gracia, que aún lo gobierna, que aún está en usted, lo remite al perdón de Cristo. Y por eso Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie los puede acusar, porque Cristo nos justifica delante del Padre Celestial. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo es el que intercede cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú tomas una actitud que no agrada a Dios. El Espíritu de Dios ora por ti con gemidos indecibles, clama por ti. El Cristo, que es nuestro abogado, intercede por ti. El Espíritu de gracia te compunge y te trae al arrepentimiento. Puede levantar su mano y alabar a Dios. Esa es la diferencia del que es creyente y vive en un cuerpo de pecado. Pero aquel que vive en su pecado no puede hacer lo mismo que he mencionado, porque el que se deleita en el pecado no siente dolor en su corazón, no siente compunción, no se aflige. Es esa persona que peca y se deleita en lo que hace. Le estoy hablando a usted en esta mañana. Es aquel que comete pecado, pero el Espíritu de Dios ya no tiene voz en su conciencia. Y peca, pero no le duele. Peca, pero no se arrepiente. Peca y se deleita en lo que hace, en la maldad. Por eso dice Juan: practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. El Hijo de Dios no puede practicar el pecado. No quiere decir, lo expliqué antes, que no cometamos infracción. Claro que sí, somos humanos, pero ya no hacemos del pecado una práctica. Ya no lo practicamos, ya no nos deleitamos, ya no corremos como caballos desenfrenados. Alabe a alguien a Dios. Ya no atraemos el pecado, ya no lo organizamos. Ya el pecado no es mi deleite, el pecado no es mi delicia. Ya no vivimos bajo esos estándares, porque la sangre de Cristo nos ha hecho renunciar a todo pecado. Aborrecemos lo que Dios aborrece. Alabe a alguien a Cristo. Odiamos lo que Dios odia, detestamos lo que Dios detesta. El Señor produce asco y odio en usted y en mí hacia el pecado, cosa que no sucede con el pecador. El pecador se deleita en su pecado, en sus drogas, en su inmoralidad, en su adulterio, en su infidelidad, en su fornicación, en su licor, en su baile, en sus placeres. Se deleita, se jacta, se mofa. ¿Por qué? Porque él practica el pecado. Porque el pecado para él es un deleite. ¿Por qué, pastor? Porque está muerto y no puede sentir. Porque Satanás le ha cegado los ojos del entendimiento. Porque el espíritu de rebelión lo gobierna. Por eso vive atado. Y por más que el hombre insista en que el pecado le dé deleite, el pecado
Satanás es muy astuto, el Señor lo reprenda. Satanás conoce al ser humano hace más de 6.000 años. Conoció al primer padre nuestro, Adán. Conoció a nuestros antepasados. Satanás es muy astuto y conoce al ser humano. Casi que puede predecir sus pasos y sus decisiones. De ahí que el espíritu de adivinación, que no existe, es porque Satanás tiene la capacidad de casi predecir el próximo paso que da el pecador. No es que el diablo conozca el futuro de nadie. Satanás no conoce el futuro absolutamente de nadie. El único que conoce el mañana del ser humano se llama Dios. Ningún brujo, ningún santero, ninguna hechicera, ninguna pitonisa, nadie, con ninguna bola de cristal, ni con las cartas, ni por... Ahora hay brujos en la televisión, RCN y Caracol, hay una serie de supuestos guías espirituales. Nadie, absolutamente nadie puede conocer el futuro, el mañana. Eso está vedado, está oculto. El único que conoce su mañana y mi mañana se llama el Dios Todopoderoso. Y su mañana y mi mañana están en las manos del Señor. La gente que acude al ocultismo, al espiritismo, a que la gente le hable del mañana, de los amores, del placer, de los negocios, de ir, de no ir, caen en el engaño. Por eso Pablo le dice a Timoteo: caen en el engaño y en lazo de Satanás, porque están cegados. El diablo no conoce el futuro de nadie. Entonces, ¿cómo el diablo hace para adivinar ciertas cosas? Porque Satanás conoce a los seres humanos desde antes que nacieran y ha estado con el hombre lidiando toda su niñez, su adolescencia, su juventud y su vejez. Y el diablo sabe las debilidades, el diablo conoce sus puntos frágiles. Satanás sabe sus gustos, sus colores, sus sentidos, todo, y puede casi que predecir, qué va a hacer esa persona el siguiente paso. Por eso es que la gente que va a algún lugar y recibe falsas profecías y adivinaciones dice: me dijo todo lo que me iba a pasar, me dijo todo lo que era. Pues el diablo sí conoce todo lo que usted era. Eso es fácil. Pero me dijo lo que me iba a pasar. Eso está por verse. Porque el dueño de nuestra vida es Dios. Cuando el diablo le dice a alguien: te van a matar, Dios dice: eso está por verse. Cuando el diablo le dice a alguien: te vas a morir, Dios dice: eso hay que verlo. Levante su mano y dele gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey. A su nombre. Cristo vive por siempre. Cristo vive por siempre. En este orden de ideas, el pecado tiene muchos aspectos y caras. Así que voy a tratar, con el tiempo que tenemos, de ir tocando algunos de los pecados que podrían seguramente estar hoy involucrados en su vida o en la iglesia. Esto con el objeto de que Dios nos lleve a reflexionar y a que nos acerquemos a Dios con un corazón humilde y sencillo. El primero de ellos que he anotado se llama orgullo. Si quiere anotarlo: el pecado del orgullo. Tengo aquí una lista, no tan larga, no me gusta hacer listas tan largas. El orgullo. ¿Qué es el orgullo, Pastor Edward? El orgullo es un pecado que se camufla, que está allí, que es invisible, que no se ve. No es como cuando tú ves a alguien practicando el pecado y puedes definir que ese es un pecado. El orgullo no así. El orgullo se camufla, está oculto, está solapado, escondido en individuos que aparentemente tienen una fachada de humildad y de gente sumisa, pero el orgullo está allí esperando actuar en el momento en que es considerado, y allí sale y aflora, emerge, surge esta actitud orgullosa, que es un pecado que está en el corazón de los seres humanos, y por qué no decirlo, a veces en la iglesia también. Quiero que vaya conmigo a un pasaje. Ya lo leímos en Isaías
14:13. Gloria al Señor. Vamos a volverlo a leer un momentico. Isaías 14:13. Sea Dios glorificado en esta mañana. Tú que decías en tu corazón, está hablando simbólicamente del rey de Babilonia. Ezequiel habla del rey de Tiro, Isaías habla del rey de Babilonia. Tú que decías en tu corazón, está conmigo Isaías 14:13. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Acaba de leer eso. ¿Sabe usted que una de las criaturas más irreverentes, irrespetuosas y atrevidas es Satanás? ¿Sabía eso? Satanás no respeta a nadie. Y hay que tener claro, porque el apóstol Pedro dice: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Satanás puede presentarse de muchas maneras, y en la medida en que usted considere que el diablo no lo molesta, no lo atormenta, es precisamente esa una de sus mejores estrategias. Cuando la gente dice: el diablo no me atormenta, el diablo no me ha visitado, el diablo no está por allí, gracias a Dios que está lejos de mí, es precisamente esa una de sus tácticas: hacernos creer que está lejos de nosotros, hacernos creer que no anda merodeando. Hay que tener cuidado de eso, porque cuando Él nos hace caer en ese estado de confianza, es precisamente cuando ¡pah!, da el golpe, y un golpe bien calibrado, bien procesado, de tal manera que Él es capaz de atacar por el lugar que usted menos lo espera. No sé si puede levantar su mano y alabar al Señor. Satanás estuvo allí con toda la hermosura que Dios le dio y deseó mucho más que estar en el lugar donde Dios lo puso. En Ezequiel 28:5, vaya conmigo allí por favor. Ezequiel 28:5. Satanás habla de subir al monte y ser semejante a Dios. Ese fue el primer pecado. El primer pecado que registra la Biblia fue el orgullo. La gente se pregunta por qué Dios permitió que el diablo pecara. Bueno, él no era diablo, él se llamaba Luz de la mañana, Luzbel, Lucero, tenía nombres. Mucha gente se pregunta por qué Dios permitió que él pecara y que los ángeles lo siguieran. La respuesta es sencilla: porque los ángeles son la primera creación, el hombre es la segunda creación. Los ángeles son la primera creación, y los ángeles estaban en un estado que se llama estado probatorio. Escúcheme bien, estado probatorio. Dios estaba probando cuánta fidelidad había en esa creación. No es que Dios haya permitido el pecado, es que así como Dios probó a Adán y Eva y les dio libertad de elección y libre albedrío para elegir el bien y el mal, también los ángeles tuvieron un estado de elegir adorar a Dios y servirlo voluntariamente, o rebelarse y aliarse a Satanás. Eso para algunos que tratan de atacar la Biblia y de inculpar a Dios sobre todas las acciones de las criaturas. Satanás, es decir, Luzbel y los ángeles, estaban en un estado de prueba. Por eso él podía decir lo que su mente anhelaba, lo que su boca quisiera, porque Dios no lo restringía. Hoy
los ángeles no están en un estado probatorio. Hoy todos los ángeles que quedaron están en un estado completo y absoluto de adoración suprema al Rey y al Dios Todopoderoso. Ese estado probatorio, o ese estado en el que estaban estos ángeles, fue el que llevó a Satanás a enorgullecerse. Y en Ezequiel 28:5, vea conmigo por favor, con la grandeza de tu sabiduría. ¿Está ahí conmigo? En tus contrataciones has multiplicado, lea con fuerza, tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Léalo una vez más en voz alta, todos. Aquí hay dos respuestas que explican de dónde se produjo el orgullo de aquel personaje. Número uno, la grandeza de tu sabiduría. Y dos, las riquezas. A causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. ¿Puede alguien alabar al Señor? ¿Qué es el orgullo? Escúcheme esto, de la lengua real española. Es el exceso de estimación propia y de los propios méritos, por lo cual una persona se cree superior a los demás. ¿Qué es el orgullo? Es el exceso de estimación propia y de los méritos propios, por lo cual una persona se cree superior a los demás. Usted dirá, pero en la iglesia ya no hay orgullo. Y yo tengo que decirle que aún hay demasiado orgullo en la iglesia. Porque el orgullo no se puede palpar a simple vista. El orgullo, lo decía antes, está camuflado. Por si usted cree que el orgullo lo define un vestido, está muy equivocado. El orgullo no lo define un estatus, una posición, una adquisición. El orgullo está en el corazón. Alguien puede tener mucho dinero y ser una persona muy sencilla. Puede tener mucho conocimiento y ser una persona muy sencilla. Amén. Puede tener muchos logros y aplausos y ser una persona muy sencilla. Pero alguien puede vivir en el barrio más pobre de Florida Blanca, en el estatus o estrato 1, en el barrio de Invasión, y tener un orgullo muy grande. Alguien puede andar con una ropa andrajosa, malolienta, pero su corazón está cargado de orgullo. Esto porque hay gente que dice, ay, cómo se viste tan orgullosa. Lejos, el orgullo no lo define un traje, un vestido. Ay, cómo camina tan orgulloso. El caminar no define el orgullo está allí, en el corazón. ¿Y cuándo sé que ese individuo o esa mujer posee un gran o alto grado de orgullo? ¿Cuándo se prueba el orgullo? Cuando el orgullo es golpeado, cuando el ego y el yo es golpeado. Allí es cuando emerge el monstruo oculto, camuflado de humildad y de silencio y de sometimiento. Allí se transforma aquel monstruo que parecía no estar en ese joven, que parecía nunca estar en esa jovencita, que parecía nunca estar en ese colaborador. Alabe a alguien a Cristo. Que pareciera que en esa esposa nunca estuviera el orgullo, en ese marido, pero ahí está. ¿Y cuándo se puede probar? Cuando la persona es tocada en su ego,
cuando su ego es herido, cuando su yo es lastimado, cuando alguien toca esas entrañas tan sensibles, es cuando la gente suele sacar de sí lo que está subterráneamente escondido. Alabanzas al Señor. Por eso usted se ha llevado sorpresas con muchas personas que creía que eran humildes y sencillas, pero en el momento en que hubo que hacer la prueba, se dio cuenta que había en ellos tal arrogancia y soberbia, tal orgullo, que usted dice: uy, pero es que desconozco al hermano, desconozco a este colaborador, desconozco a esta esposa. Alabe usted al Señor, porque está allí camuflado. Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. ¿Puede usted alabar al Rey de Gloria? Amén. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Creer que somos superiores a otros. El pecado del orgullo es pensar que yo soy superior a otro, que mi conocimiento es más que otro, hacer alarde de lo que soy, hacer presunción o presumir de lo que tengo o de lo que hice. Ese tipo de lenguaje, de expresiones, dejan ver a distancia la intención de ser visto como alguien importante. Por eso hay gente que se deleita hablando de ellos. Hay gente que se deleita hablando de sus hijos. Mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y usted le va a decir: yo también tengo hijos. No, lo suyo no importa. Es que mis hijos. ¿Qué es lo que busca ese individuo? Ser visto como una figura central. Por eso mucha gente que ha estado arriba y se le dice: siéntate aquí abajo, el orgullo que tienen no los deja ocupar esa posición. Por eso cuando un pastor le dice a alguien: ya usted no es más colaborador, va a ser de silla, de banca, ya no va a predicar más, va a estar allí en disciplina. De hecho, hay pastores que han caído en desgracia y se les dice: usted ya no puede pastorear, ya no puede ocupar un púlpito, tiene que ir a la iglesia pero sentarse como un miembro más. Su orgullo no los deja dejar el cargo y sentarse como un miembro más de la iglesia. No los deja, porque estaban tan acostumbrados al poder y a la figura pública que les cuesta ser uno más del cuerpo de Cristo. Y entonces dicen: me voy, me largo, porque esta obra no me valora, porque aquí no cuidan, no valoran mi ministerio. Dios también puede perdonar. Claro que Dios perdona. Dios puede restaurar. Claro que Dios restaura. Alabe a alguien a Cristo. Pero cualquiera que haya caído en un acto de inmoralidad no es digno de ocupar el altar ni de ser un ministro del Evangelio de Cristo. Pero la soberbia y el orgullo escondido solo saldrá a flote en el momento en que sea desafiada la figura. Y es ahí donde Dios sabe tocar esas entrañas de nosotros. Esto porque hay mucha gente en las iglesias que se camufla de humildad. Y la humildad no es algo de lo que usted puede maquillar. La humildad se consigue como uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si usted no ha sido procesado por el fuego y por la obra del Espíritu Santo, porque usted no se deja procesar, porque usted no se deja tratar, porque usted no se congrega, porque usted no se bautiza, porque usted no recibe un discipulado, porque usted no recibe un consejo de su pastor, porque usted no se somete, porque usted no se sujeta, difícilmente su carácter estará siendo moldeado. Y lo que usted cree que es humildad es solo un ropaje, un maquillaje, porque la humildad es el resultado de una obra operativa del Espíritu Santo en la vida del creyente transformado por el poder de la palabra. Así que todo aquel que no haya venido a la cirugía o al cuarto de cirugía, de intervención
del médico divino que es Cristo, y Cristo no te haya operado el corazón y haya sacado de ti la soberbia y el orgullo, la altivez y la arrogancia, alabe a alguien a Cristo, tengo que decir que tu corazón todavía tiene esos gérmenes pegados ahí. Porque hay gente que el Señor necesita tratarlos, y hay gente que el Señor le dice: vamos, estoy hablando hiperbólicamente, figurativamente, vamos a la sala de cirugías, necesito operar de tu corazón toda esa soberbia y orgullo. Vamos. Yo no quiero, no me lleves, así estoy bien, así fue mi papá, así era mi mamá, así me criaron. Y hay gente que no se deja tratar por Dios. De hecho, hay gente que viene a las iglesias y les cuesta someterse a la palabra, porque nunca se sometieron a nadie, nunca respetaron a papá, alabe a Cristo, nunca respetaron a mamá, nunca respetaron la autoridad, y entonces ven la autoridad como un desafío y dicen: ese pastor, ¿quién es para decirme aquello? ¿Quién es Dios para decirme aquello? Porque están acostumbrados al desafío, a la confrontación, a la rebelión, y por eso no se dejan procesar por la palabra. Y un corazón de eso, tenga la plena seguridad que está lleno de todo el orgullo. No importa cuán grande sea la Biblia que usted cargue, no importa el tipo de corbata que se ponga, no importa la falda larga que se use usted, si usted no ha sido procesado por las manos del Maestro, su corazón está cargado de orgullo y de soberbia. Es usted la persona que cree que es la mejor, que nadie sabe más que usted, y al orgulloso le cuesta sentarse a aprender. Eso ya lo sé. Lo que está predicando ese pastor de la selva, yo ya lo he oído por ahí. El orgulloso le cuesta sentarse a oír, a tomar nota, a aprender, porque él concibe que él sabe más que otros, que él estudió más, alabe a alguien a Cristo, que él conoce más, que él lo hace mejor. No, hermano, esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. El orgullo tiene que ser extirpado de nuestros corazones, y para eso el antídoto es la palabra, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué le cuesta tanto a alguien ir a pedirle perdón a otro? Por su orgullo. Usted le dice: bueno, ¿quién tuvo la culpa? Él. Ve tú y le pides perdón. Yo y muerta. Bueno, pidiendo perdón resuelve, pero yo no fui el de la culpa. Que yo vaya a pedirle perdón, ni muerto, sobre mi cadáver. Bueno, ¿quién pierde más? No sé, pero de ahí a que yo me vaya a humillar, a bajar la cabeza, a allanarme a los cargos, nunca. Lo que está diciendo: mi ego es tan grande, mi nombre, mi figura, mi rostro es tan importante que me cuesta bajar la cabeza. Por eso usted ve esa actitud en los maridos. El orgullo está muy empoderado y entronado en los esposos. No me mire así, alabe a Dios. Sonría que Cristo le ama. Esta tarde es el último culto, así que téngame paciencia. ¿Por qué al marido le cuesta asentar con la cabeza cuando su mujer tiene la razón? Eso tiene un nombre y se llama orgullo. ¿Por qué al marido le cuesta ir a buscar a su esposa y decir: mi amor, mi reina, mi negra, mi flaca, mi gorda, como quiera decirle, tenías toda la razón? No, ese lenguaje usted no lo encuentra en los maridos. Digan amén las mujeres. ¿O me equivoco? Cuando usted ve a los maridos diciendo: ¿sabe, negra? Tenías toda la razón. ¿No? De alguna manera tratan de evadir. Y la mujer le pregunta: ¿y cómo te fue? Bueno, pues sí, lo que tú decías más o menos. No, ella tenía razón. Ella acertó en el consejo. Ella pudo vislumbrar, pero el orgullo suyo no le deja darle los méritos a quien se los merece.
orgullo en su corazón que no puede reconocer que otra persona lo puede hacer mejor que usted. Se llama orgullo con mayúscula. Alabe a Dios si le quedan ganas. Dele un aplauso a Cristo. A su nombre. Creer que somos mejores que otros, qué torpeza. Qué torpeza. Siempre habrá uno y 50,000 mejores que nosotros. Siempre habrá. Y yo siempre le doy un consejo a los músicos, porque la música y el canto y el escenario público genera una burbuja. Siempre habrá uno que toque mejor el piano que usted. No piense que es el único baterista, el único bajista, el único vocalista, que si usted no viene el coro no suena, que si no cae la gloria, olvídese de eso. Que entonces el pastor no puede rodar la iglesia sin que venga el grupo de alabanza, olvídese. La iglesia del primer siglo ni tenía instrumentos, ni batería, ni piano, alabe a Cristo, ni guitarra, ni instrumento, y caía la gloria de Dios cuando cantaban allá en la cárcel cánticos e himnos al Señor Todopoderoso. Solo que cada persona es honrada por Dios y se le da un privilegio que tuvo Luzbel, privilegio que lo enalteció. Tú estuviste en el monte, subiré a los montes, a las nubes, y seré semejante. Un momento, tú no fuiste llamado a ser igual a Dios. Confórmate con lo que te di. Él tenía gloria y era hermoso. La creación más hermosa antes del hombre era Luzbel. Cornalina, topacio, jacinto eran sus vestiduras. La creación más hermosa antes del hombre era él. Y con toda esa gloria no se consoló. Él quiso más. Por eso donde Dios nos tiene es donde nos necesita. Cuidado con eso de los aplausos, de la grandeza, de estudiar no para ayudar a otros, sino para exhibir un montón de títulos que a veces para poco sirven. Cuidado con eso, de comprar algo no para ponerlo al servicio de Dios, sino para exhibirlo y para mostrarlo. Allí hay un alto índice o grado de orgullo, de orgullo, de orgullo. Hay gente que dice, ay, es que ese trabajo es indigno de mí. Bueno, cuando no hay trabajo, uno trabaja en lo que le salga, en lo que le toque, en lo que sea. Amén. Ay, no, yo no me dejo ahí. ¿De cuándo nos consideramos tan grandes como para no merecer X o Y trabajo? Porque golpea nuestro yo, nuestro ego. La imagen que hemos construido se ve empañada, se ve amenazada, se ve desenfocada. Y por eso ese tipo de personas que cuidan tanto su imagen, descuidan la imagen de Cristo en ellos. Amén. El orgullo suele camuflarse de una manera sutil en ese tipo de personas que dicen, yo soy todo potrero, decimos nosotros. Lo que me diga que haga, hago. No, pero es que tenemos que irnos en un lugar incómodo. No, tranquilo. Y hay que dormir en un lugar allí un poco. No, tranquilo, para lo que sea. Y a veces la comida, no. Pero cuando ya está frente a la realidad, comienza a murmurar. Ya decía que no importa lo que tuvieras que viajar, en una mula, en un burro, en una bicicleta, en una... No. Ahora comienza a protestar porque se ve indigno de ese transporte. Ya decía que no importaba dónde tuviera que vivir, pero llegó y le dijeron, tienes que dormir en el piso porque no hay más. No, es que yo no puedo dormir en el piso. Pero si ella estaba diciendo que no importara. No. Y entonces hay que comer tal comida y con un plato roto, un plato desmaltado, una cocina poco higiénica. Uy. Pero si ella estaba diciendo que no importara lo que había que comer,
está frente a la realidad, el orgullo comienza a sentirse herido y lastimado. Ah, no, yo me pongo lo que sea, pero cuando el papá de ahí le compra una blusa allá en el mercado de las pulgas o por ahí en la plaza de 3,000, de 4,000 pesos y le dice: hija, le compré esta blusa barata pero con mucho amor. Ay, ¿y yo qué me voy a poner eso? ¿Quién dijo? Y el marido va y con esfuerzo, que no es que es muy torpe a veces para comprar, pero le compra algo con cariño a la mujer y dice: mire, mi amor, le compré esto. Y ella: uy, esos gustos suyos. ¿Qué me voy a poner ese trapo? ¿Qué va a ser de mi imagen? Sí, le estoy diciendo a usted, hermana y hermano, a veces no somos tan sencillos como pretendemos figurar. No hay tal humildad en nosotros, no la hay. Y eso que la sangre de Cristo ha hecho un proceso. Imagínese sin que Cristo ensuciara en su corazón. Dele a alguien alabanza al Señor en esta mañana. A su nombre. Yo quiero servir en lo que sea, donde Dios me mande. Ah, bueno, esta semana vas a lavar los baños. Los baños de la iglesia, hay que lavarlos, hijo. No, yo no voy a servir lavando baños. Yo quiero servir es en el altar. Amén. Y podría mencionar 50,000 cosas, pero creo que estoy hablando con gente inteligente. Ese orgullo hay que sacarlo de su corazón. Hay colaboradores y líderes que dicen: donde Dios me llame, donde Dios me tenga. Vamos a ir al Baupés, a una comunidad indígena. Al Baupés, a comer mico como el pastor Eduardo. No, yo sí quiero colaborar, pero en un campo donde haya transporte, donde haya gente ya congregada. Ojalá que haya un instrumento, un equipo de sonido. ¿Sí? ¿A usted quién le dijo que para llegar a la Z hay que obviar la A y la B? Hay que empezar desde la A y la B y la C. Puede alabar a Dios, hermano, porque sí queremos las cosas, pero las queremos a nuestra manera. Alabanzas al Señor. Hay otro pecado que se llama la vanidad. La vanidad. Efesios 4:17 y Ezequiel 24:28-17. La palabra de Dios dice en Efesios que no vivamos en la vanidad de nuestra mente como los gentiles. ¿Está conmigo, hermano? Y en Ezequiel 28 encontramos, alabanzas al nombre de Cristo, cosas interesantes. Alabado el nombre de Jesús. El capítulo 28, verso 13 de Ezequiel dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. 28:13 de Ezequiel. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe. ¿Lo tiene? Crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Y el verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
alabanzas al Señor. Mire para acá. ¿Qué llevó a este querubín a enaltecerse de tal manera que no le bastó toda la gloria y el esplendor de su belleza que ya poseía? ¿Qué lo llevó? El verso 17 lo explica. Fue a causa de tu hermosura. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por como Él los hizo? Solo 6. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por como Él los hizo? Hoy tenemos un síndrome en la sociedad llamado el síndrome de belleza externa, y eso está carcomiendo a muchas personas. ¿Por qué? Porque no nos consolamos con lo que Dios hizo en mi vida. Nadie fue sacado del horno de la creación de Dios, de ese formato, ni antes ni después. Tal como usted es como Dios lo quería. ¿Escuchó eso? Usted es delgada, así Dios la quería, la quiso. Usted es gorda o pasada de kilos, así Dios la quiso. Usted es bajita de estatura, así la quiso Dios hacer. Si usted no tiene pechos porque salió con una talla pequeña, así la hizo Dios. Y si los glúteos son pequeños, así Dios quiso hacerla. Y si la cintura suya no es de guitarra, ni 90, ni 60, ni nada de eso, y es como una caneca, así la quiso hacer Dios. Pero la vanidad, y no el orgullo, la vanidad carcome a las mujeres. A causa de tu hermosura. Es esa la razón que ha llevado a muchas mujeres a caer en un desgaste psicológico, traumas, porque no se aceptan tal como Dios las hizo. Desgaste económico, porque no importa lo que se pongan, ni lo que se echen, ni lo que se pinten, ni lo que se cuelguen, no pueden hacer más de lo que el divino creador hizo con ellas. Y aparentando ser más hermosas, se vuelven más feas. Aparentando algo que no son, se vuelven menos aceptables, menos codiciosas. Dele gracias a Dios por como el Señor la hizo. No tenga traumas de nada. Alabe a Dios. Pero no, hoy tenemos, si el pelo es crespo, le pasan la planadora. No lo quiero crespo. Y después de que lo tiene liso como una escoba, lo quiero crespo. Si el pelo es negro, no lo quiero. Entonces, pintura, amarillo, rojo, verde. No me gusta. Si la nariz es larga, la quiero chata. Y si es chata, la quiero de águila. Y si los ojos y las pestañas y el mentol y la cintura y los brazos y las uñas y dele, eso se llama vanidad. Y yo quiero decirle en esta mañana que antes de estar tan preocupada por esa figura externa y física, debería preocuparse por su alma. Debería preocuparse porque usted sienta la gloria de Dios en un culto. ¿Para qué tanta belleza si está vacía de Dios? ¿Para qué verse tan bien si Dios no está en su corazón? Alabe a alguien a Cristo. ¿Para qué tanta pintura? ¿Para qué tanto maquillaje? ¿Para qué tanta ropa espléndida? Pero si por dentro tiene las mismas garras de una bruja. ¿Para qué tanta belleza física si el corazón está cargado de odio, de celos? Yo la prefiero fea de rostro y hermosa de corazón.
y no bella de rostro y de cintura, pero por dentro hay un veneno mortal, porque sus palabras son venenosas. Hay intriga, hay soberbia, hay altivez. No puede saludar, no puede aceptar sus errores. Se ve la más hermosa, la más bella, la más espléndida. Quiere competir con fulana, con sutana. Todo lo hace para mostrar. Y yo quiero decirle, hermana, que cuando una persona, una mujer viene a los pies de Cristo, el Señor quita toda vanidad del corazón de ellas. Toda vanidad se va. Ah, pero yo la tengo. Es porque usted no ha ido a la cámara de la cirugía del médico divino. Le garantizo que cuando usted pase por esa puerta de la cirugía de Dios, saldrá una mujer dócil, sin ninguna avaricia humana, ni ninguna pretensión externa de belleza. Ahora, no me malinterprete. No estoy diciendo, vino él a decirnos que no me puedo vestir, que no me puedo arreglar, que debo andar toda despeinada, toda mal vestida. Yo no estoy diciendo eso. Mi esposa se viste muy elegante, las pastoras, las hermanas, nosotros, los que podemos. Yo no estoy diciendo que no se pueda arreglar. No venga el domingo aquí toda despeinada diciendo, ese es el resultado de la última predicación. No vaya a salir con eso. Yo estoy diciendo es que hay que tener cuidado de esa exageración. Amén. Uno podría pensar, Pastor William, que muchas mujeres en las iglesias, si pudieran, se subirían la talla de los senos. Uno puede pensar eso, que si por ellas fueran, si es que no lo han hecho, vaya a saber solo Dios, se subirían la talla de sus senos. ¿Para qué? Lacta más, produce más leche, da hijos mejores, satisface al marido. Según los estudios, todo lo que tiene que ver con la implantación de este tipo de cirugías solo alimenta un ego personal. Solo alimenta un ego personal, porque ni siquiera el marido disfruta de todo eso. De hecho, es el más afectado económicamente. Alabe a Dios. Y dicho de paso, cuando se consideran que ahora son más hermosas, porque tienen más glúteos, más senos, mejor cintura, porque la cirugía le arregló la nariz chata o puntuda que tenía, y los ojos, y luego un diseño de sonrisa, como la modelo que aparece en las redes sociales, que por estar de vanidosa fue y se hizo un diseño de sonrisa y le quitaron un diente que ahora no tiene arreglo, y anda mueca hablando por la red diciendo, cuidado mujeres vanidosas, porque por andar buscando lo que no se me había perdido, me dejaron mueca. Y ahí usted la puede buscar en las redes, es una modelo, es una presentadora. Ese es el resultado de una carrera desbocada hacia la vanidad. No, yo sé que usted no puede alabar a Dios en esta mañana. No se preocupe, usted puede quedarse allí en silencio. Pero el que está gozoso puede abrir su boca y alabar al Rey. Cristo vive por siempre. Cristo vive por siempre. La vanidad te carcome, le dice el profeta a Israel. Judá, tu vanidad te corrompe. Bendito el nombre del Señor. Sea usted misma, hermana. Sea usted misma. Sea usted misma. El Señor le dijo a Abraham, anda y sé perfecto delante de mí. La palabra original hebrea significa anda y sé tú mismo delante de mí. No tomes nada de las naciones vecinas, sé tú mismo, sé perfecto, es la traducción, sé tú mismo. Sea usted misma delante del Señor. No le envidie nada a nadie. Como Dios te hizo, quédate, estás bien. Dale gloria a Dios por eso. Amén. Que si puedes comprarte un vestido, cómpralo, póntelo, pero hazlo para agradar a tu Señor. Y si no lo puedes comprar, dale gracias a Dios con lo que tienes. Vístete con lo que tienes. Sé de un corazón limpio, transparente.
uno ve las mujeres que pasa una mujer vestida, yo no sé de dónde sacan, pero tienen una capacidad para obturar una imagen. Y después, ¿no le viste la cola? No, no le miré la cola. Y esos zapatos que lleva, ¿no los viste? No los miré, mi amor. Y no le viste cómo caminabas tampoco. Y no te diste cuenta el vestido que yo hago. Pero yo no tengo tiempo para eso, mi vida. Yo sí. Y eso, cuando una mujer se iguala a otra o se compara con otra, siempre habrá desproporción. Porque no importa cuán elegante usted se vista, habrá otra más elegante. Y si usted se pone a igualar, a comparar, se va a sentir menos. Y cuando usted va y se compara con alguien que no se puede vestir al nivel suyo, va a menospreciar a las otras. Porque usted se va a ver como la mejor y aquellas pobretonas como que no pueden estar a su nivel. Por eso es tan peligroso. Usted se viste, vístase para agradar a Dios. Si su papá o su mamá le compró algo, hágalo para darle gloria al Señor, no para mostrar, no para exhibir. Sea sencilla, digan amén las mujeres que están aquí todavía, las que no se han ido. Sea usted misma, sea humilde. No permita que la vanidad la carcoma. Por eso la Biblia una y otra vez en Pedro y Pablo a Timoteo dice que la mujer debe vestirse como la Biblia enseña. Y yo no entro aquí porque para eso hay un pastor que en su momento enseñará esas cosas, ¿verdad? Pero lo que la Biblia está diciendo es que cada mujer debe valorarse por lo que es, sin caer en una confrontación de competitividad con un mundo exagerado, con un mundo vanidoso, con un mundo que cada vez les exige que si son delgadas son hermosas, que las gordas son feas, que las bajitas nadie las quiere, que las altas se estrellan con el techo, que si aquí por allá, que si esto, y entonces comienzan a correr. ¿Qué dice el mundo? No, el mundo cambió y ahora que las gordas son las bonitas. ¿Y yo qué hago que soy flaca? Pues échale aire a la barriga, a ver. Y entonces, ¿qué más dice el mundo? No, que las pelirrojas eran del siglo pasado, que ahora son las pelinegras las que los hombres quieren. Entonces cámbiame el pelo. Ahora, ¿qué dice el mundo? No, el mundo dice, no, hermana, usted no debe vivir para agradar a este mundo. Viva para agradar a Cristo. El Evangelio es un antídoto contra la vanidad. No quiero seguir porque al final ninguna mujer nos va a saludar. Amén, ya estoy llegando al final. ¿Puede darle un aplauso a Cristo? Ese aplauso es como el para el pastor. Yo dije, un aplauso a Cristo. Un fuerte aplauso a su Señor. Otro pecado, la rebelión. La desobediencia, 4, 5, la murmuración, 6, el chisme. Tal vez el tiempo no nos dé para ver todos estos pecados que están en la iglesia. Yo no le estoy hablando a un público inconverso. Le estoy hablando a usted que vino al culto, que es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la rebelión? Según 1 de Samuel 15, 23, dice que la rebelión es como la adoración a los ídolos, como la brujería y la hechicería, como el consultar. Así es la rebelión. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? La rebelión es algo que está allí en el corazón de las personas, pero que igual, muy parecido al orgullo, solo suele aparecerse cuando tiene la oportunidad. ¿Qué es la rebelión? Es un acto de desafío a la autoridad, ausencia de someterse a la autoridad. La rebelión va ligada a la anarquía, la no aceptación de una autoridad, de un gobierno. Y cuando la rebelión está en el corazón de una esposa, de un hijo, de un esposo, de un ciudadano, entonces su proceder va en contra de esa figura. La autoridad es vista como un verdadero desafío y un reto. La rebelión
no es soportada por Dios. Dios no soporta a los rebeldes. Dios trabaja con las personas humildes y sencillas. La rebelión no puede estar en nuestro corazón. Es decir, usted tiene en esta iglesia un pastor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él es la autoridad visible, cabeza visible del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cabeza visible, el pastor. La cabeza invisible es Cristo. El pastor es el ángel de la iglesia, según Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia. El pastor es quien vela por el rebaño. Someteos a vuestros pastores, sujetaos a ellos, obedeced a vuestros pastores. Cuando usted viene al evangelio, usted no puede entrar en choque con esa figura que es la autoridad, porque esa autoridad ha sido puesta por Dios. Cuando usted resiste a esa autoridad, resiste al Señor. Entonces lo que el pastor dice, a usted no le parece, no le agrada, no está bien, no está de acuerdo, no considera, no da su visto bueno. Esa actitud tiene que ser vista con sumo cuidado, porque una persona que tenga en su corazón esas heridas y esos pensamientos guardados es un síntoma y un avistamiento de que en su corazón algo no está bien con esa figura que se llama la autoridad. ¿Me hago entender? Y por eso es que usted a veces te dice, ella es la líder de damas. Voy a poner un ejemplo. Y entre las 20 o 50 damas de la iglesia hay dos que dicen, uy, ¿no se le ocurrió poner otra? Porque no están dispuestas a someterse a esa figura que es la nueva autoridad. Él va a ser el líder de caballeros. Pobre líder que pusieron, pobre criatura. Para eso yo hubiera sido líder. Yo sí tengo virtudes, capacidades, pero hermano, nos vamos a reunir el viernes a las 7 de la noche. Para las 9 llego yo. Porque el que tiene problemas con la autoridad es una persona rebelde. Rebelde. Y no crea que la rebelión está en las protestas de Bogotá y de Cali y de Barranquilla, los pelados encapuchados. No crea que la rebelión está allí en la anarquía pintando paredes. La rebelión está ahí en la iglesia también. Después de una predicación hay mucha gente que escucha y sale diciendo, yo no creo eso, yo no voy a hacer lo que dice el pastor. ¿Quién es él para decirnos qué hacer o qué no hacer? Eso se llama rebelión. Yo no voy a hacer lo que dijo la pastora. La pastora dijo, dice que aquello o lo otro. ¿Quién es ella para mandarme? De hecho es más joven que yo. Yo sería su abuela antes. ¿Quién es ella? Y hay gente rebelde dentro de las congregaciones. Y la rebelión es un síntoma que me impide someterme, obedecer y sujetarme a esa figura que se llama la autoridad. Por eso usted ve gente en las iglesias que hace lo que se le viene a la cabeza. Y el último en enterarse es el pastor. Cuando se estrellan con una realidad, vienen con un chichón. Pastor, ore por mí. ¿Qué pasó, hijo? No, hice un negocio y me tumbaron, me robaron aquello, lo otro. ¿Y cuándo lo hizo? No, hace como un mes. Pero yo no sabía. No, yo no le quise contar. No le quise contar porque no quería que usted me aconsejara, porque no quería escuchar su opinión, porque no me interesa lo que usted tenga que decir sobre mi dinero, sobre mi negocio, sobre mis decisiones. Y cuando nos llevamos sorpresas con la vida, ahí sí venimos a pedir oración. Pero ya ¿para qué vamos a orar? Dijo Andrés López, ya se perdió la plática. Pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? Tengo el corazón partido. ¿Dónde te metiste? No, una relación, una novia, un novio. ¿Pero de cuándo aquí? Si tú nunca me contaste. No, yo no te dije nada, pero sí, yo tenía un noviecito por ahí. Escondidas.
Y el último en enterarse fue su pastor. Y ahora que tiene el corazón, como dijo aquella italiana, el corazón en 1000 pedazos, entonces viene a pedir oración. Ya que puede hacer uno con una persona, con una criatura de esas, partida en 50,000 pedazos. La rebelión es el acto de no reconocer la autoridad, de no someterme, de no escuchar el consejo, de no pedir un consejo. Jovencito, escúcheme, jovencita, usted tiene, míreme, las que están aquí, las que no están dormidas, usted tiene una pastora, remita sus necesidades a la pastora. De alguna manera ella ora y le dará un buen consejo. Y si no está la pastora, acérquese al pastor con respeto y pida un consejo. Pero no haga lo que se le venga a la cabeza. No crea que usted sabe de todo, porque cuando más creemos saber es cuando más torpes nos volvemos. Eso dice Romanos 1: creyendo ser sabios, se volvieron necios. Entonces no necesito pedirle consejo a nadie. Yo soy libre, yo me mando, yo soy yo. No, usted no es usted. Usted ahora le pertenece a Cristo. Ya no vivo yo, dice la palabra. Alguien alabe a Cristo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mis pecados. Y el lema de este año es Kyrios. Se lo voy a recordar. Amo, soberano, máxima autoridad. Si usted dice Kyrios, o la palabra del griego Señor, Señor del griego, quiere decir amo. Y usted dice, Dios mío, ayúdame. Dios dice, yo soy tu amo y tú eres mi esclavo. Y el esclavo no hace lo que quiere, el esclavo hace lo que se le ordena. Así que usted no puede salir por la vida cristiana haciendo lo que se le antoje, lo que quiera, lo que cree. Para eso hay un Dios que da dirección. Hay un pastor que no es un mago, pero tiene una palabra para aconsejar. Acérquese a su pastor. Alguien diga amén. Acérquese a la autoridad, reconozca la autoridad, sométase, sujétese. Alguien diga amén. Trabaje en equipo, haga parte de ese equipo. No esté aislado. Hay gente que dice, 11 años, ¿a mí qué me interesa? ¿Qué van a hacer en el aniversario? ¿Qué van a comer? ¿Qué necesidad hay? No me interesa. ¿A dónde van a trabajar? No me interesa. Porque no están involucrados en este ministerio. Usted, como parte del cuerpo de Cristo, es complemento al ministerio que Dios les ha dado. Usted es parte de este ministerio. No esté aislado, inclúyase. Digas, pregúntele a su pastor, a su líder, ¿en qué puedo colaborar? ¿En qué puedo servir? Alguien diga amén. ¿En qué puedo ser útil? No sé mucho, pero lo poco que tengo quiero ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. No tengo riqueza, pero lo poco que tengo quiero ponerlo para el servicio de la obra del Señor. Alguien alabe a Cristo Jesús. A su nombre. La desobediencia, similar a la rebelión como el orgullo a la vanidad. No voy a profundizar, pero todo acto desobediente trae consecuencias. Todo acto desobediente trae consecuencias. Dios nos ayude a ser obedientes. La murmuración, 2 Corintios 12:10 y Filipenses 2:14. No vamos a ir allí por el tiempo. Usted la va a anotar si quiere. ¿Qué es la murmuración? Regáleme su atención. La murmuración es otro pecado de los que hemos estado mencionando: orgullo, vanidad, rebelión, desobediencia. Pero aterrizamos a algo que se llama murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración implícitamente tiene dos significados. Número uno, hablar una verdad que no se debe hablar. Dos, hablar lo que no es, en una forma despectiva, procurando dañar la imagen de alguien. La murmuración. Por eso dice el apóstol Pedro: haced todos
haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Todo lo que usted haga, hágalo sin murmurar. Ese culto tan largo, uy, ¿cuándo acabará ese predicador? ¿Puede alabarlo? Usted va a una casa y la persona que le recibe en su casa le da lo que él o ella tiene. Le ofreció un café, un chocolate, un almuerzo, y sale usted de esa casa a murmurar. Uy, si viste, mi amor, esa casa olía a perro, a gato. Sí, olía a perro, a gato. ¿Y a usted qué le importa? Eso se llama no murmurar. Si viste en el plato que me sirvieron, todo despicado. El pocillo no tenía oreja. Simple ese chocolate. Arepa sin queso. O bueno, aquí en Bucaramanga comen es maíz pelado. Eso se llama murmurar. Son verdades, pero no me compete traerlas. Es verdad, me sirvieron en un plato roto, pero ¿quién soy yo para ir a hablar mal de esa persona que se dignó de servirme un chocolate humilde en un plato pobre? Puede alabar al Señor. Uy, en ese barrio que vive. Yo hubiera sabido, no hubiera venido por aquí a este peladero. Hay gente que se expresa así, porque van a la casa de fulano de sutano y viven en un barrio marginado, en una invasión, en un barrio pobre, en una casita de tablas, en una casita de paroy, de qué sé yo, de techo de zinc, y las condiciones no son las condiciones de alta calidad de vida, y luego salen de allí murmurando, murmurando, murmurando. Ay, si viste cómo llegó la hermana que iba vestida al culto, los zapatos rojos y un bolso azul, no le combinaba para nada. Yo digo, hermano, ¿a usted qué le interesa? Discúlpeme. ¿A usted qué le importa cómo se viste otra? Ay, si viste la señora que llegó ahí con esos pantalones apretados y esas pinturas y esos aretes. No, todo el que viene a la iglesia es bienvenido. Como venga. Si llegó un gay, un homosexual, una lesbiana, un delincuente, un borracho, un adicto, el que sea, todos para Cristo el amor de Cristo es para todos ellos. Yo no tengo por qué juzgar ni señalar a nadie. Ay, si la viste como llegó, yo creo que esos senos eran de silicona. Como dijo mi hijo, de Colbón, por decir de silicona. Pasaron una reina por allá en Mitú, le hacen unos carnavales cada año y pasan la reina y dijo, ay, llegó la reina, no voy a decir de dónde porque pronto usted de allí se va a sentir mal, ay, la reina de tal departamento, y estaba pura llena de Colbón, papá. Por decir, tenía un montón de cirugías que no eran de su naturaleza. Alabanzas al Señor. Pregunto, ¿habrá murmuración en la iglesia de Cristo? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremendo. Y estamos murmurando del uno y murmurando del otro. Y estamos, como dice el Salmo capítulo 1, sentados en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo sentado en silla de escarnecedores. Y a veces se sientan los creyentes no a hablar de la bendición de la predicación, de la enseñanza del pastor, del tema de aquel día. Se sientan es a escarnecer, a hablar, a pelar, como dicen, a murmurar, a sacar a fulano y lo ponen allí y con el hacha le dan y pase, pongamos a otro aquí y dele y saca ahí y hay otro y pongan allí al pastor y pongan a la pastora y pongan al músico y pongan a fulano. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los hijos se dan cuenta que usted en el almuerzo, que usted en la sala
no hace sino hablar de los hermanos de la iglesia. Ay, ese ujier que pusieron esa cara parece un coronel del ejército. Yo le digo, eso no agrada al Señor. Usted no es quien para estar hablando del uno y del otro. Jesús dijo, mira la viga, el chamizo, el tronco que está en tu ojo antes de echar a ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque somos muy buenos para ver los errores de los otros. Somos muy buenos para señalar. Alguien alabe a Cristo. Somos buenos para juzgar, para crucificar a la gente. Pero eso sí, que nadie hable de nosotros. Dele gloria al Señor. Que nadie me toque, que nadie hable de mí. Ay, hay gente que no la quebranta, no llora, porque el Espíritu Santo no es capaz de hacerlo llorar. Pero hay gente que tan pronto se da cuenta que hablaron mal de ellos. ¿Qué le pasó? ¿Quién se murió? Nadie, pastor, nadie. Hablaron mal de mí. Ay, se lo digo, hay gente que no los quebranta, pastor y pastora, que no los hace llorar el Espíritu Santo. Pero ¿sabe quién los hace llorar? Cuando alguien habla mal de ellos. Ay, qué madre monte, qué tragedia, qué chasco de lágrimas. Dios mío, que fue al infierno y el Señor la devolvió. No, qué infierno. No tuvo ninguna experiencia sobre. Es porque le hirieron su ego, su orgullo, su imagen. Pero eso sí se la pasa hablando de Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué no termina, pastor Eduardo? Ya voy a acabar. Ya nos vamos a ir. Puede darle una alabanza a Dios, un aplauso, no sé qué pudiera. Un gloria a Dios, un aleluya o un ayayay, lo que quiera. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Voy a dejar hasta aquí. Está el chisme, los pecados sexuales. En cualquier espacio hablaremos de esto. Quiero decirles, hermano, que este consejo tómelo en el amor de Cristo. No diga, uy, cómo me gustaría que ese pastor fuera el pastor de mi iglesia. No diga eso. Ni diga, cómo me gustaría a mí ser como él. Tampoco. Todos somos distintos y todos estamos donde Dios nos necesita. Ame a su pastor, hónrelos y respételos. Reciba este consejo con amor. Dije con amor. Revise que lo que hoy hemos hablado tenga que ver con usted. Y si considera que esta palabra ha llegado a su corazón, sea humilde. Sea humilde. Bájese de la nube y venga al altar y diga, Señor, yo soy ese hombre orgulloso. Dejémonos de vainas, yo soy ese hombre y aquí estoy, ayúdame. Yo soy esa mujer vanidosa, pero ayúdame, Señor. Yo soy esa persona que vivo en pecado, pero ayúdame, y Dios te puede dar la victoria. El evangelio es para que cambiemos para bien. Estamos aquí aprendiendo en esta conferencia, en este culto, en esta enseñanza. Estamos aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer para agradar al Señor. Nadie se vaya lastimado, herido. Váyase contento de que Dios se haya dirigido a usted con amor, de que Dios lo ama, de que Dios se preocupa por su actitud. Amén. Póngase de pie con un aplauso y una alabanza en sus labios. Padre, te damos gracias. Levante sus manos al cielo. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Abra sus labios en esta preciosa tarde y dígale, Señor, te alabo y te bendigo, te exalto y te glorifico. Oh, porque tú eres bueno. Puedes hablar con Dios, iglesia. Joven, señorita, hermano y hermana, puedes decirle, Dios mío, gracias, ayúdame, perdóname. Yo necesito que me ayudes. Yo soy esa persona necesitada de tu gracia divina, de tu poder, de tu ciencia, de tu revelación, de tu amor, de tu virtud. Aleluya, te adoramos,
Te adoramos, te adoramos. Te rendimos alabanza y gloria. Levanta tus manos. Oh, perdona nuestros pecados. Habla con Dios. Perdona nuestros pecados. Perdónanos. Perdónanos. Límpianos con tu sangre. Lávanos. Aleluya. Qué lindo, mi Señor. Haz que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Haz que el pecado no reine más en vuestro cuerpo mortal. Tú no eres esclavo del pecado, mujer, hermano, joven, señorita. Tú no eres esclavo del pecado. Tú eres libre, porque Cristo te hizo libre. Eres libre para adorarlo, libre para servirle, libre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Levante su voz al cielo, adore al Rey. Oh, ya no soy esclavo del pecado, porque soy un hijo de Dios. Aleluya. Dígale: Dios, yo soy tu hijo, tu hija. Ya no soy esclavo del pecado.